Hola, soy Emilio, me estoy preparando para ser diácono y voy a comentar el Evangelio de hoy, que es fiesta de San Juan María Vianney, el santo cura de Ars. Este santo sacerdote francés, es el ejemplo, modelo y patrono de todos los párrocos y de todos los sacerdotes diocesanos. Así que aprovechamos para rezar por ellos y encomendarlos a este santo patrón. Y vamos a comentar el Evangelio de hoy, empezando por leerlo, y lo que nos cuenta es lo que sucedió después de la multiplicación de los panes y los peces. Dice así: Enseguida Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. A la cuarta vela de la noche se les acercó Jesús andando sobre el mar. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, diciendo que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: Ánimo, soy yo, no tengáis miedo. Pedro le contestó: Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre el agua. Él le dijo: Ven. Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo, empezó a hundirse y gritó: Señor, sálvame. Enseguida Jesús extendió la mano y lo agarró, diciéndole: Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: Realmente eres hijo de Dios. Terminada la travesía, llegaron a tierra en Genesaret. Y los hombres de aquel lugar apenas lo reconocieron, pregonaron la noticia por toda aquella comarca y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían tocar siquiera la orla de su manto, y cuantos la tocaban quedaban curados. Esta es la palabra del Señor para hoy. Primero nos vamos a fijar en lo que sucede y por qué sucede. Jesús había tenido noticia de la muerte de Juan el Bautista, que le había asesinado Herodes. Y entonces se había querido retirar a orar, se había querido retirar solo, pero le había encontrado la multitud y él no quiso dejarlos. Él, a pesar de que en ese momento, pues probablemente estaba con tristeza, como la manifestó también en la muerte de Lázaro, Jesús tenía sentimientos plenamente humanos y le apetecía seguramente estar solo, pues él vio a la gente y no pudo hacer otra cosa que hablarles, curar y hacer ese milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Pero entonces querían proclamarle rey. Y ahí es donde Jesús sí se escabulle, porque Jesús no quería ser proclamado como un rey de este mundo. Su reino es el de la verdad y la justicia. No quería esos honores y esas glorias que podían entorpecer su misión verdadera, que es anunciar a Dios. Bueno, pues aquí le vemos que se retira a orar a la montaña y a sus discípulos los manda que atraviesen el lago en la barca. Y hay viento contrario. Y Jesús va a hacer un milagro tal que sus discípulos van a ver quién es Él. De hecho, Él se aparece y les dice: Soy yo, no tengáis miedo. Y aunque ese soy yo directamente es simplemente decir que no es un fantasma, que es él, nosotros lo podemos relacionar también con el yo soy, que le dice Dios a Moisés en la zarza ardiente, cuando le dice: diles a tus hermanos, yo soy, me envía a vosotros. Yo soy es como el nombre que Dios se pone a sí mismo, que en hebreo se dice Yahvé. Yahvé significa yo soy, un nombre tan tan divino que los israelitas ni siquiera lo pronunciaban, ni siquiera pronunciaban el nombre de Yahvé. Decían otras palabras para referirse a él. Y yo soy significa el que es. El que es, porque él es el que es. Los demás estamos en la existencia por él, pero el que realmente existe es él. Bueno, pues así se presenta Jesús a sus discípulos y les muestra quién es. Dice que el Evangelio que cuando subió a la barca,
pues todos se postraron ante él y dijeron, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Luego pasará también en el Tabor, y allí solo pasará con sus tres, con los tres que él quiso llevar, Pedro, Santiago y Juan. Allí se manifestará en plena gloria. Aquí se manifiesta de esta forma a sus discípulos. Quiere afianzar su fe. Y luego ya llega y, pues como pasa en otras ocasiones, pues empieza a hacer milagros y empieza a hablar al pueblo. Bueno, pues de aquí podemos sacar también una enseñanza espiritual. Fijaos que los padres de la iglesia veían aquí la barca de la iglesia en el mar que es tempestuoso y con olas en contra. De hecho, este es el segundo milagro de calmar una tempestad, porque el primero había sucedido antes, si os acordáis, es aquel en que Jesús iba dormido en la popa de la barca y le despiertan diciéndole, ¿qué te pasa? ¿No ves que se está hundiendo esto? Y Jesús se levanta, increpa al viento y a las olas y amaina todo, ¿no? Y ellos se quedan muy sorprendidos también. Dicen, ¿quién es este que hasta el viento y las olas le obedecen? Pues fijaos, si en ese primer episodio podemos ver la zozobra de la iglesia, de los que le rodeaban cuando Jesús muere. Jesús está dormido, que puede recordarnos a Cristo en el sepulcro. Cristo durmiendo en el sepulcro, mientras la iglesia se está deshaciendo, se está hundiendo. Lo que esa iglesia incipiente que él estaba fundando, pues estaba completamente deshecha. De hecho, algunos se estaban yendo ya, los de Maús se iban. Y, y entonces Jesús resucita, Jesús se despierta y manda calmarse el viento y las olas. Y manda el Espíritu Santo sobre la iglesia. Y ya la iglesia pues está bien consolidada y ya va navegando, ¿no? Pero este segundo milagro, Jesús no está en la barca ya. Jesús está arriba en el monte. Es como Jesús ha ascendido al cielo y esta es la iglesia en la que nos encontramos nosotros. La barca que va siempre a favor de corriente, aunque parezca lo contrario, porque el reino de Dios es el reino de la verdad, de la justicia, del amor, y eso siempre va a favor en contra de corriente. No sé si antes he dicho a favor, pero es en contra de corriente. Y bueno, pues ahí están. Y en la última vela de la noche, es decir, al final, justo antes del amanecer, en la cuarta vela, Jesús se aparece y viene de nuevo a ellos. Es como cuando Jesús aparecerá, vendrá al final de los tiempos en gloria y majestad y pues de nuevo ahí estará Él en su iglesia plenamente y ya estará definitivamente para siempre, ¿no? Nos habla de ese final que llamamos escatológico, ese final de los tiempos, lo que llamamos la parusía, cuando Jesús venga en gloria al final de los tiempos. Pero podemos sacar también otro significado espiritual. Y podemos hablar aquí de la muerte, porque a lo mejor algunos de nosotros o todos nosotros no llegamos a ver el fin de los tiempos. No llegamos a ver a Jesús viniendo en gloria y majestad, pero sí, si Dios quiere y nosotros estamos unidos a Él y estamos en esa barca, pues le veremos llegar al final de nuestra vida. En la muerte, que también hay que hablar de la muerte. Hoy hemos desterrado la muerte, no queremos hablar de ella y luego, pues claro, vienen los miedos, la muerte es parte de la vida, es parte de nuestro tránsito. Y llegará un momento en que Jesús vendrá a nosotros y nos dirá, ánimo, soy yo, no tengáis miedo. No tengáis miedo. Lo que tenemos que estar preocupados es de estar en la barca, de estar unidos al Señor y saber que siempre, siempre su misericordia es más fuerte que todos nuestros pecados. Muchas veces hablamos de cuestiones de moral, de cuestiones éticas, de cosas que el Señor nos va diciendo, y es verdad, y es verdad. Es decir, el Señor nos dice la verdad porque nos ama, pero el Señor nos acoge tal como estemos siempre, siempre, y siempre hay momento para su misericordia. No me resisto tampoco a comentar el episodio de San Pedro. Perdonad que me extienda un poco, pero es que el episodio de San Pedro es muy bonito. O sea, en Pedro dice, si eres tú, mándame ir a ti. Quizá eso lo pensaban, lo querían íntimamente todos, pero solo Pedro se atreve a decirlo, ¿no? Y además es muy bonito como lo dice. No dice, yo voy a ir hacia ti, ni tal, sosténme. No, dice, mándame ir a ti. De forma que cuando Dios nos manda algo,
pues en sus manos estamos. El que nos sostenga más allá de nuestras fuerzas es cosa de Él, ¿no? Y también se ve cómo todo es gracia. El Señor a veces nos manda misiones y nos sostiene en ellas y hace que seamos capaces de hacer cosas que por nosotros mismos, nosotros solos no somos capaces. Por poner un ejemplo muy claro, el matrimonio. Muchas veces alguien dice, ¿quién es capaz de prometer amor para siempre? Si no está en nuestra capacidad, el para siempre, ¿no? Y sin embargo, Dios nos manda de alguna forma prometerlo y lanzarnos al agua y nos sostiene, ¿no? El problema es cuando vienen las dificultades y creemos que somos nosotros los que estamos andando sobre el agua con nuestras propias fuerzas, en vez de recurrir al Señor, ¿no? Entonces eso es muy importante. Hay una anécdota que pasó en mi familia que es muy curiosa y me recuerda también a esto. Mi abuelo, por parte paterna, eran todos marinos, pues él era pescador. Él iba en los barcos pesqueros y un día se salvó por no saber nadar. Así como lo digo, parece que me equivoco, pues no. Se salvó por no saber nadar, porque su barco zozobró y zozobró cerca de tierra. Y la mayoría de los que sabían nadar cogieron y dijeron, pues vamos a nadar hacia la tierra. Y esos, la mayoría, se ahogaron, porque no fueron capaces de llegar. Los vientos, las corrientes, lo que fuera, ¿no? Pero él, como no sabía nadar, se agarró a lo primero que pilló, se agarró a un tablón y al final le rescataron. Al final logró salvarse. Se salvó por no saber nadar. Pues a nosotros nos pasa lo mismo, ¿no? Nosotros tenemos que tener claro que nuestra salvación es el Señor, que por nuestras propias fuerzas nos ahogamos. O sea, no nos hagamos los fuertes. Acojámonos al tablón de salvación del Señor. Y eso es lo que hizo Pedro, ¿no? Acogerse al tablón de salvación del Señor, decirle, mándame, y cuando ya es un día, volver a decir, Señor, sálvame. Y ahí fue el Señor, ¿no? Pues que nosotros seamos así, que le encomendamos a San Juan María Vianney, que ruegue por nosotros, que pida la misericordia de Dios para nosotros y que sepamos reconocerle y que no tengamos miedo a la muerte, que sepamos que es Él quien viene a recogernos si estamos unidos a Él y si no, imploremos su misericordia, que, que siempre es más fuerte que ninguno de nuestros pecados y que siempre en realidad la necesitamos, porque ninguno estamos preparados para que Él nos recoja. Bueno, amén.